Pablo Rosero, disculpa, sí, Pablo, ahora sí lo voy a decir bien. Muy buenos días, amigos de Últimas Noticias del Comercio. Nos encontramos en el Centro Cultural Biblioteca Aurelia Espinosa Polit, en el norte de Quito, en el sector de Cotocollao. El día de hoy nos encontramos en la Sala de Historia. Este lugar guarda reliquias y objetos personales de Gabriel García Moreno, el expresidente que fue asesinado en 1875. El día de hoy, este 6 de agosto, se conmemoran 144 años de su muerte y vamos a recordar, vamos a revivir ciertos pasajes de su vida, de su historia, de este presidente enigmático que tuvo el Ecuador, y nos encontramos en este lugar donde vamos a encontrar varios objetos personales interesantes para que ustedes puedan visitar, puedan conocer en esta época de vacaciones. Nos encontramos con Pablo Rosero, coordinador técnico del museo, quien nos va a ayudar un poco contando qué objetos vamos a encontrarnos en este lugar y sobre todo por qué es valioso y conocer esta fecha importante para el país. Pablo, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su visita. También muchas gracias a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Ciertamente esta es una época de una recordación trágica para el país, ¿no? Conmemoramos 144 años del asesinato del presidente Gabriel García Moreno y nos encontramos en la sala de historia del museo, en la cual conservamos algunos objetos y reliquias personales de don Gabriel, como cariñosamente le decimos al interior de aquí del Centro Cultural. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el escritorio de Gabriel García Moreno, su silla, ¿no? Es un escritorio que data del siglo XIX, y por acá tenemos también algunas reliquias, objetos que pertenecieron a él. Por ejemplo, tenemos dos prendas de vestir, tenemos dos chalecos de él, tenemos una copia aquí del mensaje que él llevaba en su levita el día que fue asesinado. Esta es una copia, el original nosotros lo tenemos resguardado aquí en bodega por cuestiones de seguridad, pero ustedes pueden ver ahí que tiene unas manchas y son manchas de sangre. En el original son manchas de sangre porque él llevaba, como digo, este mensaje en el interior de su levita al momento que al entrar en el Palacio de Gobierno fue atacado. Además hay otros objetos interesantes, por ejemplo, quizás a la cámara no se alcanza a ver, al fondo tenemos una foto que data más o menos de 1862 aproximadamente, de la madre de Gabriel García Moreno, que es doña Mercedes Moreno. Y también tenemos otros objetos, por ejemplo, estas medallas que ustedes ven aquí no son unas medallas cualquiera, son unas medallas que le otorgó a Gabriel García Moreno el Papa Pío IX, o Pío IX como se lo conoce. Se las otorgó porque García Moreno elevó su voz de protesta cuando se dio la anexión de los estados pontificios que conformaron el actual Estado italiano. García Moreno interpretó eso como un despojo a la autoridad del Papa y hizo circular un documento de protesta entre todos los gobiernos de América. Cuando el Papa se enteró, le condecoró con estas condecoraciones que vemos nosotros aquí en esta vitrina. Estimado Pablo, para la gente que nos va preguntando, nos va consultando y que también va recordando este personaje, Gabriel García Moreno, por los objetos que por el momento nos vas contando, siempre apegados al tema del catolicismo, ¿quién era este personaje? ¿Qué podemos decir a la luz de la historia de cómo era este presidente? Ya hemos visto su escritorio, hemos visto estas medallas recibidas por parte de la Iglesia Católica. ¿Qué idea podemos tener los ecuatorianos de Gabriel García? Bueno, penosamente debemos decir que el Ecuador no cuenta con una visión equilibrada del presidente Gabriel García Moreno. Generalmente sus biografías oscilan entre la exaltación desmedida o también oscilan entre el denuesto, entre la descalificación. Pero nosotros desde aquí, desde el Centro Cultural, queremos dar una visión equilibrada de este personaje. Y en ese sentido nosotros creemos que Gabriel García Moreno fue uno de los constructores de la nación ecuatoriana. Tomen en cuenta que desde el momento que se funda el Estado ecuatoriano, 1830, hasta 1860-61, que Gabriel García Moreno asume el mando, el Ecuador era una sucesión de golpes de Estado, de cuartelazos, teníamos un problema con los militares extranjeros, jefaturas, había mucha inestabilidad política. Las regiones naturales que eran muy difícil conectarse entre sí, sus intereses también muy contrapuestos, y Gabriel García Moreno es el presidente que comienza a dar
forma al Estado ecuatoriano. Se dice que él es el gran centralizador, y él logró algo inédito, ¿no? Que era conciliar los intereses económicos de la costa con los intereses económicos de la sierra. Y cuando él se posesiona en su primera presidencia, el mensaje que da al Congreso es muy claro, y él dice que se propone lanzar al Ecuador con mano vigorosa por la senda de la prosperidad, ¿no? Ese era su plan de gobierno, pero para esto él veía que era necesario organizar las cosas, y él utiliza una frase que es un poco fuerte, ¿no? Dice, reprimiendo de manera enérgica el crimen, ¿no? Entonces el crimen en ese momento, más que delincuencia, digamos, se refería a toda la anarquía que reinaba en el ámbito público. Y además de esto, pues Gabriel García Moreno fue un hombre que introdujo muchas mejoras en el país. Fue la persona que empezó la carretera entre Quito y Guayaquil. El famoso proyecto del tren, que muchas personas le atribuyen el hoyo al faro, no fue así. Fue Gabriel García Moreno el que no solo tuvo la idea, sino que la puso en marcha. Y ya para la presidencia de García Moreno, el tren avanzaba desde Guayaquil hasta Yaguachi. Por supuesto, el hoyo al faro fue el gran continuador y el que logró lo imposible, que era pues que el ferrocarril pase de la costa a la sierra en el famoso tramo de la Nariz del Diablo. Pero quien tuvo la idea del ferrocarril como eje central de la vialidad en el Ecuador fue Gabriel García Moreno. ¿Será por eso que su personalidad ha trascendido fronteras, Pablo, y en muchos países lo recuerdan, lo ven con ojos, inclusive dicen que hasta se lo reza? Que se busca como exaltar esa parte espiritual de García Moreno, y también recordar esa faceta de estadista, inclusive de periodista, de literato, de escritor, todo este cúmulo de virtudes que tenía el expresidente, que quizás un poco se ha desconocido por esta faceta que se le ha llamado de tirano. Sí, para mí esa denominación ha sido ciertamente injusta, ¿no? En la historia del Ecuador existieron presidentes con una mano represiva más fuerte, por ejemplo Vicente Rocafuerte, y nadie se acuerda de eso. Pero yo creo que hay que exaltar más bien las virtudes y las cualidades de don Gabriel García Moreno, como tú decías, ¿no? Este tema de la santidad de don Gabriel es en realidad un tema del siglo XX. Hubo una propuesta para canonizarlo, que se dio más o menos hacia los años 30, 40 del siglo XX. Esta idea no prosperó, por varias razones no ha prosperado. Pero más allá de eso, por ejemplo, García Moreno era un hombre extremadamente inteligente, un hombre muy interesado en la ciencia, y de hecho... ¿Qué es lo que podemos encontrar? Tenemos unos textos interesantes. Claro que sí. Todos este conjunto que vemos nosotros en esta vitrina son libros. Tenemos acá una encíclica, tenemos una geometría elemental. Son libros que pertenecieron a García Moreno. Pero lo interesante, tenemos estos dos cuadernos. El de arriba son unos apuntes de química, el de abajo son unos apuntes de física, pero que son de puño y letra de García Moreno. Qué interesante. ¿No? Entonces él era un hombre sumamente preocupado. Esta es la letra de Gabriel García. Así es, estamos viendo nosotros en este momento la letra de Gabriel García Moreno, ¿no? Toma en cuenta que cuando él todavía no era presidente, cuando todavía era un joven universitario, él con un profesor europeo, Sebastián Wyss, o Wyss dicen algunos, subió al Pichincha, ¿no? E incluso hay una relación de todo lo que fueron en plan científico. Entonces ahí midieron la presión, la altura, toda una serie de variables físicas. Era un hombre muy, muy interesado en la ciencia. De hecho, con ese afán fue que él, en el año 1862, él trae de nuevo a los padres jesuitas. Tú recordarás que los jesuitas fueron expulsados en 1767 por el rey de España. Luego, en 1850, en el gobierno de Diego Noboa, regresan al Ecuador, pero solo pudieron estar 2 años. Estuvieron hasta 1852, y en el gobierno de Urbina fueron expulsados. Y se dice ahí que cuando Urbina los expulsaba, él fue a visitar a los padres, ¿no? Y les dijo, padres, yo les prometo que de aquí en 10 años ustedes regresarán y entonaremos un Te Deum en la catedral. Y eso se cumplió en 1862, los jesuitas regresaron. Y es por eso, tomen en cuenta que el Centro Cultural es una obra de la Compañía de Jesús, la fundó el padre Aurelio Espinosa Poli, un eminente jesuita. Es por eso que los jesuitas le tenían como mucho agradecimiento. El gobierno de él también se impulsaron muchas de las obras educativas de los jesuitas. Por eso, a la muerte de él se guardan aquí muchísimas reliquias. Y precisamente a la palabra que has tocado, vamos a ver quizás estas partes más trágicas de esta vida del expresidente, que su muerte viene a ser como un tanto extraña, un tanto fuerte para la época,
que llamó mucho la atención y que ha trascendido, ¿no? De hecho, todos los quiteños, los ecuatorianos que pasamos por la Plaza Grande, es inevitable leer la gran frase que él dice al morir, ¿no? Dios no muere. Y aquí tenemos algunos cuadros que retratan ese momento. ¿Qué es lo que podemos apreciar aquí, Pablo? Bueno, mira, aquí tenemos un dato que seguramente les interesará a las personas que nos siguen por el internet. Nosotros aquí, en efecto, vemos dos cuadros, pero estos cuadros en realidad son hechos a partir de una placa fotográfica. Hay un dato curioso: el momento que están asesinando al presidente García Moreno, existió un fotógrafo, ¿no?, que estaba muy cerca de ahí, estaba en el Sagrario, haciendo unas tomas de la iglesia del Sagrario. De repente él escucha el barullo, ¿no? Entonces con su máquina fotográfica, que para la época habrá sido todo un mamotreto, corre y él logra captar el momento que el presidente ya yacía asesinado. En realidad, la toma que él capta es lo que configura este cuadro. Nosotros tenemos en nuestro archivo, tenemos esta placa fotográfica. A partir de esa placa fue que se hicieron este par de cuadros. Este lienzo de acá es de un autor anónimo y el de acá presumimos que es de un pintor llamado Gabriel Araujo, ¿no? Los dos, pero si te fijas, el cuadro de acá de la derecha en realidad es un detalle del de la izquierda, ¿no? Entonces, pero es a partir, digamos, de esta placa fotográfica que nosotros la poseemos que se hicieron estos cuadros. Y aquí tenemos madera. Cuéntanos un poco de qué se trata esto. Estos son los restos del ataúd de Gabriel García Moreno cuando se realiza la exhumación de su cadáver en el año 1975. Al cumplirse el centenario, muchos ecuatorianos que admiraban a Gabriel García Moreno buscaban sus restos y no se sabía exactamente dónde estaban, hasta que por algunas pistas y algunas conjeturas se determinó que estaban en el monasterio de Santa Catalina, en el centro histórico. Entonces hizo la exhumación y al momento que se obtuvieron los restos, esto era lo que había quedado del ataúd de García Moreno. También se dice que se temía de que en esa época los liberales pudieran profanar, buscar los restos del presidente Sí, pero digamos, ¿Qué tan cierto es eso? Más que los liberales, yo creo que el momento que don Gabriel muere es un momento de mucha tensión política, ¿no? Entonces los ánimos estaban muy encrespados y su familia, pues con justo motivo, temía, ¿no?, algún tipo de retaliación, de venganza o de profanación de sus restos. Entonces la familia fue muy cuidadosa en los primeros años de cuidar los restos de García Moreno. Muy bien. ¿Qué más nos encontramos por aquí, Pablo? Nosotros tenemos algunas otras reliquias. Por ejemplo, tenemos aquí un pedazo de su camisa ensangrentada en ese día trágico, ¿no? Tenemos un facsímil de la autopsia del cadáver de García Moreno, que se hace justamente en ese día, 6 de agosto de 1875. Aquí vemos nosotros una funda, ¿no?, y lo que contiene es acerrín. Ese acerrín es el que se colocó debajo del cuerpo de García Moreno, pues para hacer la autopsia. Tenemos también nosotros una parte que presumiblemente es un adorno sobre el cuello del uniforme uniforme militar de García Moreno. Y sobre todo, mira, pues aquí tenemos nosotros el famoso machete con el que Faustino Lemos Rayo asesinó al presidente. Es este machete Collins. Collins es la marca del machete. Y aquí en este relicario nosotros tenemos algunas cosas interesantes, como por ejemplo un fragmento del cráneo de Gabriel García Moreno. Tenemos también una sortija que perteneció a él. Y tenemos en esta bolsita que vemos nosotros acá, eso se guardaba un lignum crucis, que es una reliquia de la verdadera cruz de Jesucristo, ¿no? Que eso era una reliquia que solamente en las grandes catedrales se encontraban, pero parece que quizás el Papa, por la cercanía con Gabriel García Moreno, le concedió esta reliquia tan importante. Eso es lo que nosotros tenemos aquí de Gabriel García Moreno. También tenemos su reclinatorio, ¿no? Acá también tenemos su corbata de lazo que él usaba, ¿no? Y tenemos su reclinatorio. Como ven, una buena parte de esta sala de historia está dedicada a la figura de Gabriel García Moreno. Además de eso, nosotros en archivos, nosotros conservamos las cartas de Gabriel García Moreno, conservamos mucha parte de su archivo personal. Pero claro, aquí en el Centro Cultural Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Poli también hay mucho más que ver. Entonces yo les invito para avanzar. Vamos a seguir conociendo lo que guarda este maravilloso lugar, ubicado en el norte de Quito, que quizás no es muy visitado, pero no, ofrece. Al contrario, mira, para nosotros el hecho de estar ubicados en Cotocollao
es en realidad una oportunidad. No es una debilidad, sino más bien es una oportunidad. Porque creemos que somos el centro cultural más completo que existe al norte de Quito. Y nosotros tenemos una función muy importante, que es la de animar la cultura hacia el norte de la capital. Es decir, que tú no necesites trasladarte hacia el centro histórico. Al centro, donde se cree que están todos los museos y todo, ¿no? Nosotros aquí también hay vida de la cultura. Nosotros por eso nos hemos constituido desde este año en centro cultural, porque damos cabida a todas las manifestaciones culturales. Solamente un dato, la semana pasada hemos terminado una colonia vacacional en la que han asistido aproximadamente 45 chicos, en las cuales hemos dado un curso de aproximación al arte. Los chicos han aprendido técnicas de pintura, técnicas de grabado, también incluso encuadernación, ¿no? Entonces, estamos siempre nosotros atentos para que aquí en Cotocollao sea realmente esto un centro generador de cultura. Qué bueno. Como lo fue siempre, dicho sea de paso, porque en tiempos del padre Aurelio Espinosa Polit, Cotocollao estaba en el plano de la cultura de América. Nosotros podemos ver las cartas del padre Aurelio y aquí, se editaban libros, se enviaban a bibliotecas de Estados Unidos, de Europa. Entonces la cultura en Cotocollao estaba en movimiento. Y nosotros, que somos herederos de ese legado, pues queremos seguir manteniendo eso. Ahora me preguntan, Pablo, sí, perdón que te moleste, el tema de horarios, el tema de accesos, me parece que esto es lo mejor todavía, claro, ¿no? Sí. Mira, ahora nosotros tenemos un horario de martes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces estamos abiertos para que todas las familias nos visiten, sobre todo el sábado, que es un día como más Y el ingreso es gratuito. El ingreso es totalmente gratuito. Sin ningún costo. Sin nada. Y se puede apreciar estas maravillas como esta sala dedicada al expresidente. Y permanentemente tenemos un equipo de guías que al momento que tú vienes te acompañan a hacer el recorrido por toda la casa si tú así lo deseas. Qué interesante. Muy bien. ¿Qué más podemos encontrar en el lugar, Pablo? En esta sala, aquí seguimos en la sala de historia. Nosotros tenemos aquí, esta es una réplica de la imprenta. Recuerden que la primera imprenta la trajeron los jesuitas en el año de 1755. Este no es un original, esta es una réplica de esa primera imprenta. Por acá tenemos algo muy valioso relacionado también con la primera imprenta, y es este documento. Este es un pliego de tesis impreso en el año de 1761. Pero es un documento muy valioso por varias razones. La primera razón, pues bueno, impreso en esta primera imprenta traída por los jesuitas. La imprenta sus primeros 5 años estuvo en Ambato, y a partir del año 1760 estuvo aquí en Quito, en la Universidad de los Jesuitas, la famosa Universidad de San Gregorio Magno. Pero además este documento es muy interesante porque es la primera vez que un estudiante universitario defiende en un certamen público la teoría heliocéntrica de Copérnico, en un momento en que eso creaba tensiones en el mundo científico de la época. Había un poco de pugna, ¿no? Todavía circulaban algunas ideas que decían que la Tierra estaba en el centro del universo, a lo cual los jesuitas decían, no, eso no es así. Y los jesuitas, sobre todo, eran grandes promotores de cultura, y ellos traían desde Europa las últimas novedades, traían a Newton, traían también a todos los tratados que había escrito Copérnico 300 años antes, porque Copérnico es de más o menos de la época del siglo XIV o XV. Entonces, por eso también este documento es muy interesante, y ustedes van a ver que aquí abajo tenemos nosotros una pequeña frase que dice, está en latín, dice Quiti tipi societatis Iesus, eso significa Quito en la imprenta de la Compañía de Jesús. Y este certamen fue sostenido por un ibarreño que era Manuel Carvajal, acá está el nombre, está en latín, Manuel Carvajal, y quien presidía, digamos, el tribunal que lo examinaba este estudiante era el padre Juan de Hospital, que era también un eminente científico y una personalidad muy destacada de la época. Era catalán este padre Juan de Hospital. El padre Juan de Hospital con otros jesuitas fueron también de los que sufrieron la expulsión 7 años más tarde. Entonces también para mí es muy valioso porque es un acto de valentía, ¿no? Imagínate, estamos hablando de 1760, un momento en que ya la Compañía de Jesús tenía bastantes problemas a nivel mundial y había sido expulsada de Portugal, y lanzarse a tratar un tema tan complejo y polémico, pues yo creo que es un acto de valentía intelectual. Acá tenemos nosotros también, por ejemplo, un ejemplar de la primera versión que se hace de la historia del Reino de Quito del padre Juan de Velasco, que tenemos aquí, es la primera impresión que se hace en el año de 1841. Pero nosotros en archivo tenemos además este libro de puño y letra de Juan de Velasco, ¿no? Entonces tenemos el borrador que él hizo.
Padre Juan de Velasco lamentablemente no llegó a ver su obra publicada, pero él la dejó muy bien ordenada solamente para que vaya ya a imprenta, ¿no? Y además tenía una caligrafía bellísima el padre Velasco. Muy bien. Además de eso, algo muy valioso que tenemos nosotros aquí en la sala de historia es el himno nacional. Nosotros somos custodios del manuscrito del himno nacional. Esto que vemos aquí nosotros es una copia facsimilar. Por razones de seguridad, el ejemplar original lo tenemos muy bien resguardado, porque eso es un patrimonio que es único para todos los ecuatorianos, ¿no es cierto? Pero hemos hecho una copia exacta para mostrar a nuestros visitantes. Y esta es la letra de Juan Leumera. Esa es la letra de Juan Leumera, así es. Así es, incluso está firmado, tú puedes ver, Juan Leumera. Esta es la versión, digamos, que pasa a limpio. Nosotros también tenemos la versión con los borradores. Con el borrador, con los tachones. Cuando él se inspiró con los tachones, las enmendaduras, los cambios, etcétera. Tenemos aquí también un retrato que es bastante interesante, que es justamente de Juan Leumera, pero joven, ¿no? Generalmente tú habrás visto representaciones de Juan Leumera, pero que ya solo ven su vida adulta. Claro. Aquí está muy joven, habrá tenido quizás entre sus 26 a 27 años, no más de eso. Y está su tío, que hablando de García Moreno, su tío Nicolás Martínez Vázquez fue compañero universitario de Gabriel García Moreno. Y a los dos, a Gabriel García Moreno y a Nicolás Martínez, les unió siempre una larga amistad. Al punto de que Gabriel García Moreno, cuando ya es presidente, nombra a Martínez gobernador de Tungurahua. Y dice esto, dice: Martínez es el gobernador modelo, pues reúne todas las cualidades apetecibles. Entonces, y además, tanto Juan Leumera como Nicolás Martínez son como de los prohombres del país. Son unas personas muy destacadas. Yo destaco sobre todo el rol de Juan Leumera, que él no fue jamás a la escuela ni al colegio, mucho menos a la universidad, y es un hombre que llegó a hablar 3 idiomas. Es un hombre que en su época se carteaba con los intelectuales más destacados de Europa, un hombre que incursionó en muchas facetas, fue escritor, fue intérprete, además de eso incursionó también en la política, y como si eso fuera poco, también destacó en agricultura. Ustedes conocerán la Quinta de Atocha de Juan Leumera, que es un verdadero oasis. Y seguía un poco los ejemplos de su tío. Su tío había adquirido una propiedad que está al lado, que hoy en día se conoce como La Liria, y era una propiedad que todo el mundo pensaba que él estaba loco, era un terreno pedregoso, seco, donde no se producía nada, y él hizo ahí un jardín precioso, ¿no? Con diferentes especies botánicas. Vamos a continuar con nuestro recorrido, Pablo. Hay mucho que ver. Solo aquí hemos escuchado la riquísima historia ecuatoriana, ¿no? Y seguramente se quedan muchas cosas más por contar. Nosotros rápidamente estamos entrando en este momento a la sala de pintura republicana y también la sala de pintura colonial. Aquí nosotros, por ejemplo, vamos viendo toda esa evolución del arte ecuatoriano desde los siglos 17 al siglo XIX. Aquí sobre todo en esta sala sobre todo nos concentramos en el siglo XIX y tenemos, por ejemplo, obras de Joaquín Pinto, tenemos obras de Luis Cadena, de Juan Manos Albas. Y si regresamos un poco en el tiempo, también nosotros podemos encontrar obras ya del siglo XVIII, por ejemplo, de Manuel Samaniego. Tenemos incluso desde el siglo XVII, tenemos algunas obras atribuidas a Miguel de Santiago, y también tenemos algunas obras que pertenecieron a lo que se llama la Escuela Europea. Esta sala en la que nos encontramos ahora es la sala de pintura europea. Les llamamos así porque del lado derecho nosotros tenemos algunos cuadros que se hicieron en Europa más o menos en el siglo XVI-XVII y que por las congregaciones religiosas fueron traídos a América y servían de modelo para que nuestros artistas hagan sus propias interpretaciones a partir de estos modelos. Y de acá, de este lado, nosotros tenemos algunos de esos ejemplos, ¿no? de estas obras que se hicieron a partir de estos modelos traídos desde Europa. Por ejemplo, tenemos esta piedad que es atribuida a Miguel de Santiago, o tenemos acá una coronación de la Virgen María que es atribuida a Samaniego, por mostrar algo. Luego también tenemos nuestra sala de escultura colonial, ¿no? Entonces aquí tenemos un recorrido a la escultura desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, más o menos. Y tenemos una de nuestras obras más emblemáticas. Yo solamente les mostraré, por razones de tiempo, dos.
La una es este San Francisco Javier, que está atribuido a Caspicara. Pero lo interesante de aquí es, representa esto el momento que San Francisco Javier muere. La historia nos indica que Francisco Javier él muere mirando hacia China, en una isla cerca de la costa de China. Su gran sueño, él era un gran misionero, su sueño era llegar a China, y lamentablemente cuando había emprendido el viaje, mirando la costa de China, él fallece. Entonces esta escultura representa ese momento. Pero lo interesante de aquí es que él está recostado sobre una estera. Entonces, vamos, en la vida real Francisco Javier quizás nunca ni conoció lo que era una estera. Una estera era algo propio de América, claro, porque la totora pues es propia de nuestros países andinos. Pero esto muestra cómo nuestros artistas incorporaban cosas que pertenecían a su realidad, ¿no?, para incorporarlo a las representaciones que hacían. Muy bien. Y por acá nosotros tenemos, es una belleza, es un nacimiento, ¿no?, donde la Virgen y San José están atribuidos a Bernardo de Legarda y el niño Jesús está atribuido a Caspicara, ¿no? Miren, yo siempre me detengo aquí con la figura del niño, porque es una figura que tiene más de 200 años y miren el brillo que tiene todavía, ¿no es cierto? Entonces es uno de los secretos que conservaban nuestros escultores. ¿Cómo se realiza, Pablo, el cuidado, el mantenimiento de estas piezas? Nos están preguntando en redes. ¿Cómo se hace para resaltar esto que tú nos dices, que se mantengan intactas? ¿Cómo se hace ese cuidado o a cargo de quién está? Bueno, nosotros aquí en el Centro Cultural, nosotros, como te decía, estamos organizados en 3 áreas grandes, ¿no? El área de biblioteca, el área de museo y el área de archivo. Entonces, el área de museo cuenta con una persona especialista en temas de restauración, quien permanentemente es la jefe de museo, Gabriela Salazar. Ella permanentemente está vigilando, viendo cuáles son las obras que a lo mejor necesitan intervención. Entonces, apenas se suscita algún tipo de desperfecto, algún tipo de necesidad, inmediatamente se interviene la obra. Estamos ahora mismo aquí en el predio, por fuera de la casa, estamos habilitando un lugar para conservación, ¿no? Para que ya las obras incluso no tengan que salir, sino que aquí mismo tener todas las facilidades para que se hagan estos procesos de conservación de las obras. Pero también mencionar el cuidado que han tenido los padres jesuitas a lo largo del tiempo por conservar las obras, sobre todo las personas que nos siguen en redes, sobre todo las personas que ya tienen alguna edad, recordarán al padre Julián Bravo, que él fue el quien tomó la posta a la muerte del padre Aurelio Espinosa, y recordarán el celo que este padre tenía por las obras. A veces él no quería incluso que se muestren, las tenía muy bien guardadas, muy bien protegidas, precisamente para que se conserven a lo largo del tiempo. Nosotros hoy en día pues tenemos muchas técnicas, muchas formas en las cuales podemos conservar. Una de esas formas, por ejemplo, es que las obras tienen pues todas sus seguridades, tienen además estas protecciones de vidrio, estas urnas, ¿no? Y como te digo, tenemos personas especializadas que permanentemente realizan tareas de conservación. Pablo, me están comentando los usuarios que volvamos a repetir la dirección, los horarios, para que puedan acercarse y conocer todas estas maravillas que guarda el Centro Cultural. Bueno, estamos ubicados en Cotocollao, estamos en la calle José Nogales, N6922 y Francisco Arcos. Para los que no se ubican, pues estamos apenas a una cuadra hacia el norte de la Administración Zonal La Delicia. Y si alguien quiere venir en autobús, pues les queda muy bien el alimentador Cotocollao del sistema de trolebús, los deja prácticamente en la puerta, los deja a media cuadra. Es muy fácil ¿Y llegar. para ingresar con la cédula? Sí, sobre todo si vas a desarrollar tareas de investigación, sí necesitarás tu cédula. Si vienes al museo, quizás no. Los horarios, pues de martes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, acceso totalmente gratuito. Antes de pasar, yo quería detenerme aquí. Esta es una belleza y esta es una de nuestras obras más emblemáticas, es una Inmaculada tallada por Bernardo de Legarda. Ustedes saben que esta es la famosa Virgen de Quito, ¿no? Que está en el panecillo, pero pues esa denominación de Virgen de Quito es una denominación moderna que data de los años 70, cuando fue colocada esta réplica en tamaño gigante en la cima del panecillo. Pero propiamente esta es una Virgen Inmaculada, es una Inmaculada alada que fue tallada por Legarda en tamaño natural y fue colocada en el retablo mayor de San Francisco, donde hasta hoy se encuentra, en la iglesia de San Francisco. Pero al mismo tiempo Legarda hizo otras copias de menor tamaño, pero hechas por él mismo. Y esta es una de ellas, ¿no? Entonces, y además él lo complementó con este conjunto de ángeles, ¿no? Y es una copia exacta de la que se conserva en San Francisco, hecha por el mismo Bernardo de Legarda en la misma época.
Avanzamos luego. Estamos yendo un poco a la inversa, ¿no? Hemos empezado en la sala de historia, ahora algo precolombino se viene. Y tenemos acá, ahora nosotros, esta es nuestra sala de arqueología. No, entonces aquí tenemos solamente aquí tenemos más de 10.000 años de historia. Y aquí nosotros hemos hecho una línea del tiempo donde empezamos en el periodo precerámico, 10.000 años antes de Cristo. Mira, aquí tenemos figuras de este periodo precerámico. Y vamos avanzando, ustedes recordarán en la escuela nos enseñaban las distintas culturas, la chorrera, la Valdivia, en fin, había algunas, ¿no? Entonces seguimos avanzando toda una línea del tiempo alrededor de esta sala, donde vamos viendo diferentes muestras arqueológicas y terminamos acá en el año 1532, que es el año en que llegan los europeos a las costas ecuatorianas. Nada más me voy a detener aquí en el centro. Que es impresionante esta sección, ¿no? Que llama mucho la atención. Este es un conjunto de vasijas de diferentes culturas, pero tenemos 3 vasijas, que son esta de aquí y esta, que son de la cultura Cotocollao, que es una cultura que todavía no ha sido investigada como es debido. Estas vasijas tienen la particularidad de que fueron encontradas en este predio. Cuando se levantaba este edificio, se encontraron estas vasijas, ¿no? Wow. Esto fue más o menos el edificio que nos alberga ahorita se levantó en el año 1949. Entonces ahí se encontraron. Por eso ustedes ven que tienen algunas fisuras, ¿no? Porque era el momento de realizar trabajos de cimentación y van a encontrar y pues lamentablemente fraccionaron las vasijas, luego se las pudo unir. Entonces bueno, aquí tenemos aquí solamente en arqueología podríamos quedarnos nosotros quizás todo un día. Seguimos avanzando y nosotros tenemos acá, durante todo este corredor, es un corredor dedicado a los paisajes, al paisajismo o a la pintura del siglo XX, que estuvo bastante enfocada en el paisaje. Todas estas obras que ustedes ven de este costado son obras que las hizo Emilio Moncayo, un pintor quiteño que vivió más o menos la primera mitad del siglo XX, con la particularidad de que eran hechas a encargo del padre Aurelio Espinosa. El padre Aurelio Espinosa comisionaba a Emilio Moncayo para que él le financiaba para que él recorra el país documentando las bellezas naturales del Ecuador, ¿no? Y en verdad que son cuadros impresionantes, ¿no? Sí, hay bellezas, por ejemplo, tenemos, por mencionar algunas cosas, mira, por ejemplo, este cuadro, no es de Moncayo, es de una pintora quiteña que se llama Elizabeth Nador, pero mira, nos muestra cómo era Quito en el año 1956, el Parque de la Carolina, ¿no? Entonces, mira tú, la ciudad todavía... Era la Carolina en 1956. Así es. Entonces, mira, todavía la ciudad no estaba muy poblada. Y mira, por ejemplo, tú ves aquí esta casita, ¿no? Es la casita donde actualmente está el vivarium, ¿no? Y entonces, ¿por qué existía esa casita? Porque ahí estaban las máquinas del agua potable. La Carolina era un terreno con mucha agua subterránea, de donde se obtenía el agua para proveer a la ciudad de Quito. Entonces aquí estaban las bombas, digamos, que ayudaban a obtener el agua potable para Quito. Toda esta franja que se ve como de tierra es la actual avenida Amazonas, y mira, ahí tenemos todo lo que hoy en día es la Avenida Mariana de Jesús, y el Pichincha al fondo, mira, y el Pichincha completamente nevado, algo pues que hoy en día ya no lo podemos, impensable, podemos disfrutar. Yo les invito, luego podemos volver nuevamente sobre los paisajes, pero les invito acá, vamos a conocer otra sección del Centro Cultural. Que estamos haciendo un recorrido súper breve, ¿no, Pablo? Las personas tienen que venir acá para... ¿Cuánto dura el recorrido? Me decían que un promedio de 2 horas o algo así. Nosotros hemos intentado hacer un recorrido a veces pues por el tiempo también de nuestros visitantes, un recorrido breve, pero siempre no podemos bajarnos de hora y media. Hora y media. Hora y media tú necesitas, pero eso para ir como nosotros, ¿sí? Corriendo. Medio breve también. Corriendo. Ahora vamos nosotros a entrar al coro de la capilla. Recuerden que este edificio que nos alberga actualmente, esto fue un antiguo colegio jesuita, fue el colegio Loyola, que funcionó hasta el año 1970. La biblioteca, como ustedes saben, ya fue fundada en 1929, pero estaba al frente, en donde actualmente es el noviciado jesuita. Bueno, este es un lugar bellísimo, ustedes aquí pueden ver la capilla del antiguo colegio Loyola, que seguramente muchos quiteños lo recordarán, incluso yo creo que muchos quiteños estudiaron en este colegio. De hecho, yo tengo un tío que fue la última generación que estudió en este colegio.
Y actualmente este lugar lo utilizamos como una sala de exposiciones temporales. Ahora mismo tenemos una exposición documental y fotográfica de los 90 años del Centro Cultural. Como ven ustedes, desde aquí se aprecia una vista privilegiada en la que vemos toda la arquitectura de la capilla. Y en este lugar en el que nos encontramos, que es el coro, lo hemos dedicado a Santa Mariana de Jesús Paredes y Flores, la primera santa ecuatoriana, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí una representación que se le atribuye al hermano Hernando de la Cruz, que fue como su guía espiritual, una persona muy cercana a Mariana. Y también tenemos algunas reliquias de ella, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una copia un poco ampliada de la partida de bautismo de Mariana de Jesús, que está en los libros de la parroquia del Sagrario, ¿no? Entonces, miren, dice la Azucena de Quito. Parece que alguien años después, por devoción, impuso esta inscripción en el libro de bautismos. Y tenemos toda una colección de relicarios donde se conservan algunas reliquias de la santa, pedazos de su vestido, algún objeto que perteneció a Santa Mariana de Jesús. Avancemos. Este lugar es fascinante, ¿no? La vista de... Es espectacular, sí. Luego acá, en esta parte es del antecoro, y aquí nosotros lo hemos dedicado a nuestra colección de crucifijos. Tenemos crucifijos que son de la escuela quiteña, algunos atribuidos a Caspicara, Pampite. Tenemos uno de la escuela cuencana, que es de Miguel Vélez, el que tenemos acá. Y también hemos querido rendir un homenaje a uno de los últimos escultores que conservó como todos estos secretos de la escuela quiteña, que fue Manuel de Jesús Ayavaca. Él vivió más de 100 años, vivió entre 1860 y 1965, entonces vivió como 105 años. Y es un hombre que murió en extrema pobreza y murió prácticamente desconocido de sus conciudadanos. Y aquí hemos querido rendirle un homenaje colocando una de sus creaciones. Él era un hombre que tallaba unos cristos en tamaño natural. Y hemos colocado este Cristo que estuvo en la iglesia de los jesuitas de Manta. Este Cristo fue hecho para la iglesia de la Merced, que administran los padres jesuitas de Manta. Pero hace muchos años el Cristo empezó a presentar problemas con el tema del calor, ¿no? Sobre todo su brazo derecho fue intervenido. Entonces en ese momento se decidió que venga a Quito. Y nosotros, como dentro de nuestra nueva propuesta museográfica, hemos querido colocarlo aquí. Tiene la inscripción de su autor en la parte posterior. Ustedes ven M.J. Ayavaca, Manuel de Jesús Ayavaca. Wow. ¿No? Avanzamos. Vamos a conocer a otro de nuestros grandes artistas. Este pasillo lo hemos dedicado a la figura de Víctor Mideros, un pintor simbolista que vivió a fines del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Aquí yo siempre les digo a nuestros visitantes que frente a los cuadros de Mideros uno podría pasarse quizás un mes, 2 meses, un año, y no terminaríamos de entender todos sus símbolos y todo el mensaje contenido en sus cuadros. Simplemente quiero mostrarles dos cuadros muy emblemáticos de Mideros, que son estos profetas. Él hizo una serie llamada de los profetas. Son 4 cuadros, de los cuales nosotros tenemos 2. Los otros 2 están en la casa de ejercicios de los jesuitas en Machachi. Los 2 que nosotros tenemos es el profeta Daniel y el profeta Ezequiel. Los 2 profetas fueron contemporáneos, de acuerdo a la historia sagrada. Pero ustedes ven aquí que el profeta Daniel tiene como otra indumentaria diferente del profeta Ezequiel. Eso se debe, de acuerdo a la narración bíblica, que Daniel, por haber interpretado un sueño del rey Nabucodonosor, él fue nombrado gobernador de Babilonia. Entonces está vestido a la usanza asiria, ¿no? Mientras que Ezequiel, pues digamos, fue un profeta que estuvo como más junto al pueblo hebreo, y su indumentaria es como tal. Además de todo este recorrido por el arte, nosotros hemos habilitado una sala de ciencias naturales. Esta sala de ciencias naturales comprende una serie de colecciones realizadas por nuestro vicedirector, el padre Francisco Piñas, que es un hombre muy apasionado de la investigación, y él tiene una colección de aproximadamente 200,000 mariposas, muchas de ellas de especies que él ha descubierto para
para el país, ¿no? Y aquí hemos simplemente puesto una breve selección de algunas mariposas. Por ejemplo, estas son mariposas encontradas en la provincia del Napo, todas las que nosotros podemos ver en estas vitrinas. Y eso es algo pues que sobre todo a los niños les llama mucho la atención, ¿no? Y también tenemos nosotros acá una muestra muy chiquita de lo que es nuestro herbario. El herbario, pero este herbario es un herbario histórico porque fue conformado por el padre Luis Sodiro. El padre Luis Sodiro fue uno de los padres politécnicos, de los que vinieron justamente con Gabriel García Moreno para fundar la Escuela Politécnica Nacional. Era un botánico y recorrió todo el país recolectando especies vegetales que las iba poniendo en unas láminas, y al lado iba notando todas las características físicas de las plantas. Pues miren, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver una muestra de este herbario. Entonces mira, acá colocaban la planta y acá se anotaban todas el nombre científico, dónde fue encontrado. Todo esto en latín, y mira, está firmado por el padre Luis. Ahí dice Sodiro. ¿Por qué dice Sodiro? Porque en latín Luis es Aloysius. Entonces por eso es que dice Sodiro. Y bueno, aquí también tenemos una serie de maravillas, como por ejemplo, tenemos toda una colección de moluscos y fósiles que fueron encontrados por estos padres politécnicos, que eran traídos como material didáctico, digamos, en el siglo XIX. Tenemos toda esta colección de fósiles. Y además también tenemos una colección, por ejemplo, de malacología, todo lo que son moluscos, ¿no? Muy bien, yo creo que vamos a ir ya cerrando esta transmisión. Estamos completamente agradecidos con tu ayuda, estimado Pablo, y realmente impresionados del lugar que, como vemos, ofrece al visitante valiosos elementos de nuestra historia ecuatoriana, ¿no? Tanto desde históricos, políticos, hasta naturales, como acabamos de ver. Solamente como un pequeño corolario para cerrar con broche de oro. Ok, Pablo, gracias. Simplemente presentarles, esta es nuestra galería de escritores y escritoras ecuatorianos, ¿no? Esta es una colección de más o menos 28 personajes que fueron mandados a su retrato fue mandado a hacer por el padre Aurelio Espinosa. Se lo encargó sobre todo a Eladio Sevilla, que era un pintor bastante amigo del padre Aurelio, pero también tenemos de otros autores. Lo que hemos hecho nosotros aquí es, delante de cada retrato, colocar su obra más emblemática, ¿no? Por ponerte un caso, el padre Juan de Velasco, tenemos su historia de Reina de Quito, o de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, pues tenemos las primicias de la cultura de Quito. Y así, bueno, este es un recorrido como desde la colonia hasta la República por todos nuestros escritores. Pero cuando nosotros reabrimos el museo, también quisimos dar un homenaje a las escritoras ecuatorianas. Entonces hicimos una selección de escritoras, también desde la colonia hasta el siglo XX, que se destacaron. Entonces, por ejemplo, mira, tenemos a Teresa de Cepeda y Fuentes, que se considera como una de las primeras escritoras ecuatorianas. Tenemos también a Dolores, por acá tenemos a Dolores Ventimilla Carrión, mejor conocida como Dolores Ventimilla de Galindo. Con este documento, a ella generalmente, injustamente, se le conoce más por este episodio trágico también de su muerte, pero no se le reconoce algo que es muy valioso, y es una de las primeras voces que se alzan en el país para abolir la pena de muerte. Ella presencia la ejecución de un indígena, se horroriza y escribe este documento que se llama Necrología, donde ella dice esto que a mí me parece magnífico, ¿no? Dice: ojalá que una generación más civilizada y humanitaria que la actual venga a borrar la pena de muerte del Código de la Patria. Wow. Y eso lo dice en 1857. Así es. En una época que vale la pena mencionar que la pena de muerte estaba totalmente legal, o sea, nadie se iba en contra de las leyes al aplicar la pena de muerte, o sea, era algo plenamente legal, algo con el que la gente estaba de acuerdo. Pero ella es una de las primeras voces, digamos, que dice: no, un país civilizado no puede tener pena de muerte. Muy bien. Y entonces, bueno, tenemos hemos hecho, como bien dices tú, un recorrido muy breve, ¿no? Breve. Nos ha faltado conocer la sala de cartografía, donde tenemos nosotros más de 8,000 mapas, ¿no? Todos los mapas, por cierto, están digitalizados.
Y yo sí hago una invitación para las personas que nos siguen por el internet para que nos visiten, y en nuestra sala de lectura pueden encontrar todo el material digital a su disposición. También tenemos CDs con compilaciones de periódicos, de revistas que tú te puedes llevar, o sea, tú puedes ver nuestra colección de DVDs, que también está en la página web, está disponible, y tú puedes ver ahí todo el material que necesites. Y si necesitas un material en específico, simplemente nos llamas y nos dices cuál es el material, y nosotros te lo enviamos a tu casa, a tu oficina, para que puedas realizar tus investigaciones. Acá nosotros voy a abusar de ustedes un par de segundos para mostrar algo que es muy valioso, que es nuestra área de digitalización, en la cual nosotros tenemos un equipo de personas que permanentemente están digitalizando documentos. ¿Qué nos permite esto? Que el libro patrimonial no tenga que ser manipulado, que pueda conservarse. Entonces, de una versión digital tú puedes tener puedes generar muchos documentos para ponerlos a disposición. Puedes acceder al libro de Juan de Velasco, Reina de Quito, tranquilamente, digitalmente, así es. y así es. darle lectura con toda la calma, sin poner en riesgo la obra original, ¿no? Y lo que es más, o sea, queremos implementar una herramienta que ojalá esté disponible para fines de este año, en la cual tú puedas hacer esta consulta desde cualquier lugar del mundo. Wow, genial. ¿No? A tu espalda tenemos un Betamax. Sí, tenemos nosotros aquí. Esta es una sala que se llama la Sala del Ingenio Humano, que es una sala que muestra cómo ha evolucionado la tecnología en el siglo XX. Y curiosamente, esta es una sala que le resulta muy, como digamos, muy... Es bastante lúdica, muy ¿no? querida a las personas que nos visitan, ¿no? En la cual tú dices, pero es que yo tenía ese aparato, el teléfono... Mi abuelito tenía esta mi consola. Exactamente. Entonces aquí, bueno, tenemos nosotros toda una colección que ha hecho nuestro vicedirector, el padre Francisco Piñas. Aquí tenemos horrores de colecciones, ¿no? Nosotros, mira, incluso tenemos cómo ha evolucionado los mainboards de las computadoras, incluso, ¿no? Pero por acá, por ejemplo, tienes toda una colección, por ejemplo, de cámaras fotográficas. También tienes, mira, acá para los coleccionistas les resultará muy interesante la numismática. Mira, tenemos billetes. Los chicos ahora ya no se acordaban cómo eran los sucres. Entonces, mira, aquí nosotros tenemos, no sé si tú te acuerdas, mira, los 1000 sucres, 500 sucres. Debe estar el del personaje de hoy, del de 20.000 sucres, me imagino, sí, de García Moreno. De García Moreno, sí, pues debemos tenerlo por aquí. Por algún lado debe estar. Por algún lado debe estar, ¿no? Entonces, mira, tenemos también una colección de estampillas, ¿no? Mira, aquí tenemos esta es una breve selección. Son unas breves muestras porque, por ejemplo, en la colección de estampillas tenemos más de 200,000. Wow. Cada cual en sus álbumes, etcétera. Aquí solo tenemos una muestra muy rápida. Y también yo quisiera mostrarles, para cerrar, ahora sí. Es que en realidad hay muchos elementos que uno no quisiera terminar, ¿verdad? Yo sí quisiera cerrar, y esta me parece aquí un lugar perfecto para cerrar la visita. Esta es la sala dedicada a nuestro fundador, al padre Aurelio Espinosa Poli, que lo tenemos aquí en un retrato hecho por Eladio Sevilla, lo tenemos aquí al padre Aurelio. Pero también en esta sala nosotros queremos conmemorar a la persona que fue quien siguió ese impulso fundacional del padre Aurelio, que fue el padre Julián Bravo, que lo tenemos aquí, y muchos investigadores lo recordarán al padre Julián. Él falleció en el año 2012 y este año, hace pocos días, celebramos 100 años de su nacimiento. En esta sala nosotros hemos querido recrear un poco cómo era ese ambiente de trabajo del padre Aurelio. Aquí tenemos su escritorio, wow, una máquina de escribir, ¿no? Era un hombre muy austero, y todos los libros que ustedes ven alrededor, ¿no?, son libros referentes a un solo tema, o mejor dicho, a un solo personaje, que es el poeta latino Publio Virgilio Marón. El padre Aurelio era un gran admirador de Virgilio, y los entendidos en los clásicos latinos dicen que el padre Aurelio era uno de los mejores traductores de Virgilio. Entonces, todos los libros que ustedes se refieren a las obras, a la